Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Sean transmissão todos muy bienvenidos a una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Tema general Génesis. Transformados para reinar. Mensaje número 59. Las bendiciones proféticas de Jacob a sus hijos, parte 2. Lectura bíblica, Génesis capítulo 49, los versículos del 11 al 21. Aún me gustaría comentar un poco sobre aquello que el Señor nos habló en el Congreso de las Mujeres la semana pasada, con relación al desespero de Dios para que su obra se concluya. Cuando llegamos a los 10 siglos de la historia negra de la Iglesia, en el periodo de la Iglesia en Tiatira, no había ni una posibilidad de que Dios dé continuidad en la ejecución de su voluntad. Dios entonces levanta a la iglesia en Sardis. Y el nombre de Sardis tiene uno de sus significados es restauración. Sería la esperanza para que Dios tenga la vida de la iglesia que Él inició después del día de Pentecostés, cuando la iglesia fue engendrada. Sin embargo, esta iglesia, por circunstancias del momento, se preocupó mucho más en defender una verdad, una defensa doctrinal de la verdad, y terminó perdiendo la oportunidad de restaurar la palabra de Dios, recibir la palabra viva de Dios para tener una comunión viva con nuestro Señor, para recibir continuamente el hablar vivo como el agua viva del río de agua de vida. Entonces, yo comencé a leer Apocalipsis 3, versículo 1, dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: los 7 espíritus de Dios quieren actuar para la conclusión de la voluntad de Dios. Sin embargo, Dios no encontraba la contrapartida aquí en la tierra de la iglesia correspondiendo a lo que Dios quiere hacer. Entonces, Él tiene la preocupación, Él es aquel que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, porque esta iglesia tiene, el Señor dice así: yo conozco tus obras, que tienes nombres, que vives y estás muerto. Esta iglesia no conseguía tener la energía para realizar la obra de Dios. ¿Por qué? Porque no consigue, sus 7 estrellas no consiguieron ver la necesidad de Dios. Entonces yo mostré ya en el capítulo 1 de Apocalipsis 1, durante las 2 lives que hubieron el jueves y ayer del PAC, yo mostré que en Apocalipsis capítulo 1 estaban 7 candeleros de oro, que son las 7 iglesias de Asia. Y había uno que andaba en medio de los candeleros de oro con la semejanza de un sumo sacerdote. Y es muy interesante que el versículo 14 al final nos dice: los ojos de este que andaba en el medio de los candeleros de oro para cuidar de las iglesias, él tenía sus ojos como llama de fuego. Entonces comencé a decirles que presten atención a los ojos como llama de fuego. Es muy interesante el versículo 16. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda
de dos filos. ¿Y quiénes son estas 7 estrellas que están en su mano derecha? Versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que ha visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Hermanos, estas iglesias tienen un sentido profético de toda la historia de la iglesia, que en verdad están aquí en la tierra para cooperar con el Señor, para hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, hasta la iglesia en Sardis, la voluntad de Dios aún no tenía la mínima posibilidad de ser terminada, concluida. Enseguida, entonces, el Señor trae a la iglesia en Filadelfia. Dios deposita toda su esperanza sobre la iglesia en Filadelfia. Entonces, ¿quiénes son estas 7 estrellas? Son los mensajeros de estas 7 iglesias. ¿Qué son mensajeros? Son ángeles. El significado de ángeles son mensajeros. ¿Quiénes son los mensajeros? Son aquellos que transmiten los mensajes de Dios. ¿Usted hace inmersión? Usted entra profundamente en la palabra de Dios. Usted inculca la palabra de Dios en su corazón. Usted es aquel que sigue de cerca la palabra. Usted es aquel que deja que la palabra entre en usted, santificándolo usted, haciendo un lavado de agua por la palabra. Si usted es que está saturándose con la palabra de Dios, usted es un mensajero cuando usted abre su boca para transmitirlas a otras personas. Los colportores son los primeros mensajeros, están en las calles, saturándose de la palabra y abren su boca para bendecir a otras personas con la palabra. Estos son los mensajeros y son los que brillan en las iglesias. Son las 7 estrellas de Dios. Yo hablé en la live del jueves que el Congreso de las Mujeres fue una presentación para nosotros, que las mujeres estaban allí no para aparecer, no para ser las protagonistas, sino que ellas entraron en la palabra de Dios y ellas terminaron siendo de hecho mensajeras de Dios. Así, todos nosotros que servimos al Señor en las iglesias, todos tenemos que ser mensajeros en las iglesias que el Señor tiene en su mano derecha las 7 estrellas de Dios. Entonces, solo recordando que en su mano derecha están las 7 estrellas y al mismo tiempo de su boca salía una espada afilada de 2 filos. ¿Por qué estas estrellas brillan? ¿Con qué arma estos mensajeros luchan? Es por la palabra viva que sale de la boca de Dios. No es teología, no es mero conocimiento bíblico, sino que es la palabra viva que sale de la boca de Dios. Y yo les mostré que los ojos del sumo sacerdote son los ojos como llamas de fuego. Yo también les mostré en Apocalipsis 4, versículo 5, diciendo que en el escenario, después de la ascensión de Cristo en los cielos, Juan fue invitado a subir. El escenario que él vio un trono de Dios y en este trono estaba alguien sentado, y de este trono, capítulo 4, versículo 5, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trueno ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Entonces,
El trono de Dios es para ejecutar la obra de Dios con autoridad y con poder. Entonces, delante de este trono para la ejecución de la voluntad de Dios, de la obra de Dios, están listos. Solo el Señor enviarlos. Están listos los 7 espíritus de Dios, y en verdad estos 7 espíritus de Dios son las 7 antorchas de fuego. Por donde pasa, estos antorchas de fuego quema. Esto quiere mostrar el Señor que el corazón de él quema en hacer la voluntad de Dios. Ahí en el capítulo 5 de Apocalipsis, versículo 5, habla del león de la tribu de Judá que murió, que era digno de abrir los 7 sellos del libro sellado. Y en el versículo 6 dice así: y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviado por toda la tierra. Entonces, allí podemos ver un cordero. Este cordero es Jesucristo, que murió por nosotros. Él fue elevado a los cielos, sentado a la diestra de Dios, pero Él no está descansando. Él está trabajando. Él tiene 7 cuernos. ¿Qué cuernos? Aquí representa el poder de Dios. Entonces, Él tiene el poder completo de Dios 7, también como 7 ojos. 7 ojos. ¿Qué son los 7 espíritus de Dios? Los 7 espíritus de Dios no solo son 7 antorchas de fuego, lámparas de fuego, sino que son los 7 ojos de Dios que son enviados por toda la tierra. Por eso, hermanos, este es nuestro encargo. Nosotros vamos donde el Señor nos envía, porque los 7 espíritus, que son 7 lámparas de fuego, que son los 7 ojos del Cordero, están desesperados en tomar esa tierra para Dios. Vamos entonces a Zacarías 3. Ayer yo no leí en la live por razones del tiempo, pero Zacarías 3, ¿qué dice él? Él dice así, versículo 9, porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Hermanos, este cordero tiene 7 cuernos y tiene 7 ojos. Y esta piedra que Zacarías vio es una piedra que el Señor puso delante de Josué, una piedra única que el Señor hará su escultura, labrará su escultura. Y en esta piedra única, no existe la segunda piedra, están 7 ojos. Esto quiere decir, nuestro Señor Jesús murió, Él redimió a su pueblo por su sangre preciosa, pero el objetivo final es para la edificación. Piedra representa la edificación, pero para que Él pueda edificar, Él es aquel sumo sacerdote que anda en medio de los 7 candeleros de oro, en medio de las 7 iglesias. ¿Con qué? Con sus ojos como llamas de fuego. Él está mirándonos a nosotros. Y Zacarías 4, versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hermanos, esta obra que estamos haciendo no es por nuestra fuerza, no es por nuestro poder, es por el Espíritu de Dios. Y aún más, hermanos, el Señor, su corazón arde porque el tiempo urge. Estamos ya al final de los tiempos, casi
completando los 2000 años de la historia de la iglesia después de la muerte del Cordero. Por tanto, hermanos, el Señor quiere terminar esta obra. Entonces, no es por el poder, no es por la fuerza del hombre, hermanos, es por mi espíritu. Y este espíritu hoy son 7 espíritus. Viene con la fuerza total. Basta que la iglesia atienda a su exigencia. ¿Cuál es la exigencia que Dios tiene para su pueblo? En Éxodo 19, cuando Dios llamó al pueblo hasta el monte Sinaí, ¿cuál fue la exigencia que él dio al pueblo? Oír con diligencia su palabra, su voz y guardarla. Es solo lo único que nosotros tenemos que hacer, queridos hermanos, es tener oídos atentos para oír la palabra del Señor y guardar y practicar y colocar en práctica. La palabra de Dios es una voz de comando. Entonces, cuando nosotros practicamos, los 7 espíritus vienen y hacen la obra de Dios con su poder de los 7 cuernos del Cordero. Y también viene con sus 7 ojos, mirándonos a nosotros, infundiendo lo que Dios realmente tiene en su corazón. Yo le pregunto a ustedes, ¿cuál es la importancia de los ojos para usted? ¿Cuándo? Cuando su padre habla con usted y viene, es un tema bastante serio. Él dice, venga aquí, hijo mío, tengo que hablar con usted algo importante. Miren mis ojos, ¿no es así? Cuando usted se distrae, usted juega, usted hace otras cosas. No, míreme a los ojos. ¿Por qué es tan importante mirar los ojos del Padre? ¿Por qué? Porque los ojos hablan. Los ojos expresan aquellos que no se consigue expresar en la palabra. ¿O soy exagerado? A veces los ojos hablan más que las palabras. Expresan más lo que está en el corazón. Por ejemplo, tengo seguridad que cuando David dijo, ¿quién me diera a beber del agua que está allí en la puerta de Belén, en aquel pozo, donde estaban toda la guarnición de los filisteos? Yo tengo seguridad que sus valientes de David miraron a sus ojos. Los ojos expresan el deseo, ¿o no es así? Por eso, hermanos, es importante nosotros oír con atención y mirar a los ojos. Es esto que yo estoy dando atención. Hermanos, Lucas 10. Es eso, ¿no? Lucas 10. Yo recordé esto hoy a la mañana. Lucas 10, versículo 38. Aconteció que yendo de camino entró en su aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose, dijo, Señor, Marta se acercó al Señor y le dijo, Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Hay solo una sola cosa, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cuál es la buena parte que María escogió? Estar a los pies del Señor, aquietarse a los pies del Señor y oír con atención y mirando a sus ojos. ¿O no? Yo me imagino aquella escena. María sentada a los pies de Jesús y mirando a Jesús, extrayendo cada palabra y mirando a sus ojos, entendiendo lo que está en su corazón. ¿Es así o no? Ahí yo recuerdo, hermanos, de aquel salmo que dice, nosotros somos como el siervo que anhela,
que suspira por la corriente de las aguas. Entonces, cuando María, mirando a Jesús, estaba allí como un ciervo, suspirando el agua corriente, bebiendo cada gota de agua corriente, y usted sabe que el agua corriente, si usted deja de pasar 5 minutos sin atender, aquella agua ya pasó. Entonces, ¿qué quiero decir? Por eso yo dije a los hermanos que sirven mucho en las iglesias. A veces nosotros tenemos tantos servicios, tantas cosas para coordinar. Estamos tan ocupados como Marta. A veces, ni sentado en la reunión para oír la palabra, nosotros tenemos preocupación. ¿Cómo va a ser después de la reunión? ¿Cómo va a ser el almuerzo? ¿Cómo va a ser la organización de esto, de aquello? ¿No es así? La semana que viene tenemos que hacer una reunión. Hermanos, estamos tan ocupados como Marta y a veces dejamos pasar 5 minutos de la palabra que sea y pasó y no vuelve más. Yo perdí la atención. Yo me distraje con los servicios y yo perdí. Tal vez sea en aquel momento que el Señor estaba exprimiendo su deseo, mostrando su deseo para usted y usted no estuvo atento. ¿No es así, hermanos? Entonces, vamos de aquí en adelante. Vamos a tomar la mejor parte. La mejor parte, hermanos, es mirar a los 7 ojos del Cordero, que son los 7 espíritus de Dios, que son son 7 lámparas de fuego que ardan y este fuego pasa por irradiación. Y usted ya quedó cerca del fuego y no sintió calor. Es imposible. Si usted está cerca de estos 7 espíritus que son 7 lámparas de fuego, ciertamente su corazón arde. Su corazón está frío porque usted no está cerca. Y también recuerdan que yo hablé del jubileo, de tocar la trompeta vibrante. Ustedes recuerdan que es una trompeta vibrante que vibra. Y cuando vibra, vibra su corazón también, ¿o no es así? Entonces, cuando el cielo vibra, usted también vibra. Este sábado va a comenzar el juego de la Copa Mundial. Va a jugar Brasil. Tengo seguridad que todos los hombres ya están pensando. Y ahora va a haber una conferencia en Foz do Iguazú. ¿Cómo hago? Usted ya la pasó mal. Usted una vez le pidió al hermano Don que comparta más rápido. Más rápido para usted ver el partido de Brasil. Y históricamente el hermano Don dio el mensaje más largo. Y aún así Brasil perdió. ¿Cómo va a ser? Vamos a dar preferencia, vamos a dar prioridad a la palabra del Señor. Claro que no voy a hacer el mensaje en el horario del juego, del partido, pero hermanos, nosotros tenemos que saber que nosotros estamos aquí para apresurar la venida del Señor. Quedé muy contento hoy a la mañana. Varias regiones, caravana de los hermanos aquí de la región de Piracicaba, Limeira, Americana, vinieron el sábado aquí en el CEPEP de Jundiaí. Y también varios hermanos de la región fueron al PAC. Jundiaí, los hermanos de Jundiaí fueron sábado en el PAC y todos ellos compartieron hoy a la mañana y ardiendo su corazón, porque estuvieron cerca de estas 7 antorchas de fuego de los 7 espíritus de Dios. Todos ellos están saliendo de aquí, no están arrepentidos de haber venido tanto para el CEPEP como para el PAC. Y el Señor está haciendo grandes cosas por la misericordia del Señor aquí en la región de San Pablo. Oímos buenas noticias también. La región de Itu, la región de Salto. Finalmente la iglesia en Salto fue emancipada. Y sin decir tantas otras que ya fueron emancipadas,
estamos muy contentos por todo lo que el Señor está haciendo. Y sobre todo voy a comentar un poco sobre los adolescentes emancipados. Entonces, hermanos, nosotros estamos realmente muy contentos porque el Señor está consiguiendo a través de la palabra aproximarnos de estas 7 antorchas de fuego, aproximarnos de los 7 espíritus de Dios y aproximarnos de los 7 ojos del Cordero, que infunden hacia nosotros todos los elementos divinos y también el deseo del corazón de Dios. Y nosotros salimos de una iglesia pasiva y ahora estamos siendo una iglesia activa, útil para el Señor y emancipando otras iglesias alrededor de nuestra iglesia. Hermanos, esto realmente apresura la venida del Señor. Imagínense cuántos años nosotros estuvimos parados y ahora por la misericordia del Señor, los 7 espíritus de Dios están pudiendo usar su poder sobrenatural para hacer la obra de Dios. Estamos realmente muy contentos. Y yo no puedo extenderme en esta introducción, si no, no voy a terminar el mensaje. Entonces, vamos a Génesis 49, la segunda parte de la bendición profética de Judá que no conseguimos terminar. Porque cada palabra que Jacob dijo a cada hijo es una profecía, es algo que se cumple y se cumplió. Hoy nosotros vamos a terminar todos los 12 hijos. Ustedes van a ver cómo la palabra para cada uno tuvo su cumplimiento. Entonces, aquí para Judá es impresionante. Judá fue despertado por Tamar para darle valor a la primogenitura. Y cuando él comenzó a dar valor a la primogenitura, él asumió su responsabilidad, asumió su riesgo y sus hermanos comenzaron a ver su liderazgo. Hermanos, esto es muy importante entre nosotros. Queridos hermanos, usted puede haber tenido un pasado apagado, un pasado en las sombras, en la penumbra, pero hermanos, usted en cualquier momento, aquello que está dentro de usted puede ser activado. Usted puede de repente tornarse ese Judá que comienza a amar el derecho de primogenitura. Puede ser que usted pase un tiempo lejos del campamento, todos amando la palabra del Señor y usted frío, lejos. Pero, hermanos, nunca es tarde. Ahora podemos ser despertados. Y yo diría para ustedes, aquellos que se acerquen más cerca de la palabra, de aquello que está sucediendo, de todo lo que el Señor está haciendo. Vamos a acompañar de cerca la palabra. Usted que está acostumbrado a sentarse más atrás, de repente usted se interesa tanto que usted quiere sentarse en la primera silla. Claro que no pueden todos sentarse adelante, pero de cualquier manera tiene este espíritu, este deseo. Yo quiero participar, yo quiero ser proactivo. No ser aquella persona que siempre alguien tiene que empujarme. Yo necesito tomar iniciativa. Esto es lo que Judá hizo. Judá dijo, no, yo voy a asumir la responsabilidad. Deje a Benjamín conmigo. No dijo con nosotros, dijo conmigo. Yo asumo toda la responsabilidad. Hermanos, el Señor necesita de muchos Judá. Por eso aquí dice así, versículo 8 del capítulo 49. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Todos reconocen el liderazgo de Judá y la realeza. Realeza implica autoridad. Él asumió la autoridad. Judá, cachorro de león Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo,
¿Quién lo despertará? Hoy yo veo en la vida de la iglesia, nosotros tenemos todos estos tres aspectos reinantes. Nosotros tenemos el cachorro de león, está aprendiendo a cazar, tiene la energía, tiene el vigor para cazar, tal vez un poco inexperiente, pero van a obtener experiencia cazando. Y nosotros también tenemos a las leonas. Claro que en el Congreso de las Mujeres nosotros vimos bastantes leonas allí ya cazando, y nosotros tenemos los leones que normalmente asumen su responsabilidad, autoridad, revistiéndose de la autoridad de Dios, colocando todo en orden. Hermanos, la vida de la iglesia normal es esta situación. Yo dije que nosotros tenemos este ADN de Judá. Nosotros tenemos el ADN de la realeza. A no ser que usted no quiera reinar con el Señor. Yo quiero reinar con el Señor. Entonces, dentro del ADN que nosotros recibimos en la primogenitura, está el ADN de rey, de realeza, de reinar. Para ser rey tiene que arriesgarse a asumir responsabilidades, pero también tiene que luchar. Y después dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el esquilador de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Entonces, Judá continúa con la autoridad, luchando por el reino de Dios. Hermanos, es esto que debe suceder entre nosotros en la iglesia. Basta de aquellos años perdidos, de aquellos siglos perdidos en la historia de la iglesia. Es el momento que la iglesia asuma su responsabilidad. Nosotros tenemos este cetro, tenemos el legislador, el bastón. Vamos a apresurar la venida del Silo. Silo es aquel rey de paz, rey de justicia. Él va a traer finalmente justicia y paz durante 1000 años. Y los vencedores reinarán con él también los 1000 años. Y a él se congregarán los pueblos. El encabezamiento de Cristo sucederá en ese milenio. Entonces, ahí vamos a entrar al versículo 11 hoy. Entonces, esta es la continuación de la bendición profética a Judá, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino sus vestidos y en la sangre de uvas su manto. Sus ojos rojos de vino y sus dientes blancos de la leche. Hermanos, ¿por qué un pollino? ¿Por qué Judá amarrará a su pollino a la vid y la cepa el hijo a su asna? Porque el Señor necesita de él. El Señor necesita del pollino. ¿Para qué? Para entrar en Jerusalén y ser entronado como rey, coronado como rey. Vamos a ver Mateos 19. Mateos 19. Mateos 19, versículo 1. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Él fue aproximándose a Jerusalén. Antes de entrar en Jerusalén, en el capítulo 20 de Mateos, versículo 17, subiendo Jesús a Jerusalén para cumplir las profecías sobre Jesús, sobre su crucifixión, era necesario que Jesús vaya a Jerusalén en estos últimos días, en aquella última semana. Entonces, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos
Y aparte, en el camino le dijo, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Quiere decir, era necesario que él vaya aún sabiendo que iba a la muerte, pero era necesario su crucifixión para ser resucitado, para que la voluntad del Señor pueda ser hecha a través de engendrar la iglesia. La iglesia necesitaba ser producida. Ahí vamos al capítulo 20, versículo 20-29. Al salir ellos, no, ¿dónde estoy? Vamos a 21:1. Cuando se acercaron a Jerusalén, vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. Jesús envió 2 discípulos diciéndoles, hermano, Betfagé era un lugar próximo a Betania, ya cerca del monte de los olivos. Ustedes saben, el monte de los olivos es aquel monte, estoy imaginando porque yo fui allí, es aquel monte donde está el monte de los olivos. Abajo está el jardín de los olivos, donde Jesús en la víspera de su muerte fue preso, en el jardín del Getsemaní. Y en el monte de los olivos está frente al patio del templo, a la entrada del templo. Y entre el monte y el templo hay un valle, el valle de Cedrón. Betfagé debe estar subiendo. Ellos fueron cerca de 1,5 km, más o menos 1,5 km de Jerusalén. Entonces envió Jesús. Vamos a continuar. ¿Dónde estoy? Versículo 2. Diciéndole, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Hermanos, ¿cómo Jesús necesitaba del pollino? Pero pollino como cría está siempre cerca de su madre, del asna. Entonces, los 2 discípulos iban a encontrar al asna amarrada, no al pollino. El pollino siempre sigue al asna, está cerca donde está el asna. El Señor dice, si alguien pregunta, ¿por qué ustedes lo están agarrando? Basta decir, el Señor necesita de ellos. Hermanos, gracias al Señor que en 2020 el Señor nos despertó para luchar por el reino de Dios. La venida del Señor estaba próxima. Quien pasó por aquel tiempo saben. Ahí de repente el Señor nos dio Salmo 110, versículo 3, que el Señor nos habló que iban a caer por un lado
su pueblo se presentará voluntariamente para luchar por el reino, para traer el reino de Dios aquí en la tierra. Solo que el Señor nos enseñó en aquel momento, porque nosotros no habíamos percibido que para que esto suceda, el Señor necesitaba darnos algo más. Si no, nosotros no íbamos a terminar nuestra tarea. ¿Cuál es esto más que Dios nos dio como un regalo? Son que las gotas del rocío que iban a descender al seno de la aurora. La aurora significa el amanecer, al comienzo, al inicio del regreso del Señor. Hermanos, ciertamente nosotros estamos ya al inicio de la venida del Señor. Y al inicio de la venida del Señor, el Señor hace caer el rocío. Las gotas del rocío caen del cielo como la bendición de Dios, formando un ejército de jóvenes santos. Hermanos, es esto que el Señor nos mostró en 2020 y nosotros no entendíamos muy bien lo que era. Pero al final de 2021, nosotros comenzamos a ver al Señor concretando esta profecía. Comenzó algunos jóvenes, algunos adolescentes, comenzaron a seguir de cerca la palabra y esta palabra ardía en su corazón. Ellos eran simples y comenzaron a predicar el Evangelio de una manera que conmovió la ciudad en Campo del Jordán, y después varias regiones de la tierra comenzaron también a surgir estas gotas del rocío que son nuestros adolescentes. Hoy nosotros no nos prescindimos más de estos adolescentes. Los adolescentes hacen parte de nuestro ejército formado para traer al Señor de regreso. La herramienta preciosa hoy es el TCI. ¿TCI qué es? TCI está formado por las tropas, que son los adolescentes, capitanes, que son los jóvenes, que están prontos en cuidar de los adolescentes, y también los intendentes, los hermanos mayores en la vida de la iglesia, los hermanos adultos en la vida de la iglesia, no se jubilaron. Por el contrario, se alinearon para dar condiciones para que este ejército tenga cómo operar en diversas situaciones. Y no solo esto, en este periodo el Señor también nos dio los valientes de David que están ayudándonos a hacer las operaciones. Los de 30 a 50 años de edad. Entonces, el Señor nos dio estas herramientas. Todo comenzó por los adolescentes que cayeron del cielo como gotas del rocío. Y hoy, hermanos, nuestras principales frentes de nuestra misión internacional, hermanos, no se lleva este trabajo sin colportores. Nosotros necesitamos de colportores misioneros para avanzar en Corea del Sur, en Japón, en diversos países de África, África del Sur, en Europa. Nosotros tenemos una tropa hoy en Rumania. Los hermanos, de tanto que el Señor está bendiciendo esta tropa, nosotros vamos a quedarnos 30 días más en Rumania. Vamos a conseguir más candidatos para ser misioneros en Rumania, en el este europeo. Y también ciertamente el Señor va a bendecirnos en América del Norte y diversas regiones. Hermanos, todo esto es hecho por nuestros adolescentes emancipados. Gracias a Dios, ellos, vamos a continuar. Marcos 11. Es importante que yo lea Marcos 11:2. ¿Qué dice? Y le dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado. Miren qué dice aquí. En el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Hermanos, ¿qué significa este pollino? Porque aquí en el libro de Marcos y Lucas, ellos hablan solo del pollino, no hablan más del asna. Pero el asna cría el pollino. Hermanos, nosotros, los mayores, estamos criando a estos pollinos. Estos pollinos
ellos van a ser los principales combatientes para traer al Señor de regreso. Solo que este pollino tiene que ser aquel que nadie montó. ¿Qué quiere decir que ningún hombre ha montado? No tiene ningún vicio religioso, de ninguna manera. Nadie adoctrinó fuera de la palabra pura de Dios. Entonces ellos están recibiendo la palabra pura de Dios, haciendo inmersión todos los días. Ellos aman la palabra. Hermanos, esto significa que el Señor está criando, formando un pollino que nadie montó. Y Lucas 19, vamos a ver Lucas 19, versículo 30. ¿Qué dice? Diciendo, id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Jamás desatadlo y traedlo. Nadie los adoctrinó con doctrinas humanas. Ningún hombre ha montado. Dejen que el Señor constituya estos pollinos. Ellos están constituidos por la palabra pura de Dios. Y también Juan capítulo 12. Juan 12, versículo 13. Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, Hosana, bendito que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las había hecho. Hermanos, si nosotros queremos introducir la segunda venida de Cristo, nosotros necesitamos preparar este pollino, porque este pollino va a ser montado por Jesús. Ningún hombre montó. Este pollino fue consagrado para entronar a Cristo en su segunda venida como Rey glorioso. Oh, Señor Jesús. Por esto, hermanos, nosotros, este pollino es exactamente aquellos 118 hombres que habrán nacidos en su casa. Es eso, Génesis, ¿no? ¿Dónde está? Génesis capítulo 14. 14. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa 318, y los siguió hasta Dan. Hermanos, son los que nacieron en casa. Hermanos, gracias al Señor nosotros tenemos unos que han nacido en casa desde 2021, 2022. Las casas de adolescentes se esparcieron por todo el mundo y ahora estamos ya cosechando los resultados. A estos que eran adolescentes antes ya están emancipándose, llegando a la mayoría de edad, tienen 18 años, ya terminaron su ciclo secundario y están dando un año para el Señor para hacer el CP, para participar también en la misión internacional. Varios de ellos van a seguir el camino para seguir al Señor como misioneros y algunos de ellos van a continuar haciendo facultad, pero serán siempre un combatiente del Señor. Y estos que van a servir en el exterior, hermanos, nosotros los estamos preparando con el más grande cariño. Ellos están siendo preparados porque estos que están hoy, gracias al Señor, en Corea del Sur, Japón, África y varios lugares, nosotros vemos la eficiencia de ellos. Ellos no tienen miedo, no temen ir a un lugar diferente, idiomas diferentes, cultura diferente, porque ellos tienen la palabra del Señor, tienen la autoridad del Señor
Ellos están siendo muy útiles en la mano del Señor. Y nosotros necesitamos, en cierto tiempo, muchos de ellos emancipándose y siendo útiles en la misión del exterior. Y hoy a la mañana me tomaron de sorpresa. Víctor nos presentó que ya hay 12 de estos adolescentes emancipados listos para nosotros preparar a cada uno de ellos para la misión en el exterior. Víctor, ¿usted no quiere presentarlos? Aleluya. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús, en cuanto ellos están subiendo aquí al palco, no están todos aquí, aún muchos no han llegado, pero yo tengo aquí ya hay sugestiones para ser enviados a todos los continentes. Sugestión para enviarlos a Asia. No sé si ya puedo anticiparlo. Julia, que ya está siendo preparada en el PAC, viene del Distrito Federal. Está Leticia, de Minas Gerais, también está en el PAC. Amanda, de Tocantins, está en el PAC. Ana Clara, del Espíritu Santo, está en el CEPET San Pablo. Pablo, del Distrito Federal, está en el CEPET de San Pablo. Está preparando el pasaporte. Israel, de Minas Gerais, él está en el CEPET San Pablo. Lucas, de San Pablo, está en el CEPET San Pablo. Cleuciani, de Manaus, está preparando el pasaporte. Isabela, Minas Gerais, CEPEP San Pablo. Los que serán enviados para África del Sur. Natán, de Distrito Federal, están en CEPEP San Pablo. Mariana, Foz de Iguazú, de la Casa de Adolescentes. Gisele, Foz de Iguazú, Casa de Adolescentes. Están por ser enviado a Mozambique. Pablo Núñez, de Bahía, del CEPEP Bahía. André, Robert, del CEPEP Bahía. Ambos están esperando el pasaporte para venir a San Pablo. Tenemos a Cayo, de Distrito Federal, pero está en el PAC. Tenemos a Joelson, de Marañón, está en el CEPEP San Pablo. Y aún tenemos a 3 que todavía no decidimos dónde enviarlos. Pedro, del CEPEP de Lorena, Livia, del CEPEP de Lorena, y Gabriela, de Río de Janeiro, está en el CEPEP de Lorena. Entonces, Víctor, presente rápidamente para ellos. ¿Quiénes están aquí? El hermano Pedro ya presentó a todos. Pero ¿quién está aquí? Una curiosidad de estos 19 nombres. 16 eran adolescentes en 2020-2021. De hecho, es una cosecha. Oh, Señor Jesús. Son estos pollinos y pollinas que nadie montó, que fueron alimentados siempre con uva, con la palabra profética desde pequeños, inmersos en la palabra, practicando el grito de guerra, predicando el evangelio en las calles. Oh, Señor Jesús. Y hoy están siendo preparados para ser enviados. La fecha aún no está definido, pero será de aquí a 1 o 2 meses. Serán enviados a cada región y van a concretar la misión que fueron llamados. Un detalle, como el hermano Pedro habló, nosotros tenemos aquí en la región de San Pablo, el CEPET de Jundiaí, es como un centro internacional para la preparación de todos aquellos que tienen ese corazón de servir en las misiones, aunque no sea hasta la venida del Señor. Algunos van a ser 6 meses de CEPEP, 6 meses de misión, pero tenemos una misión donde es el lugar de este adolescente que tiene 17 años y se va a emancipar el año que viene. Su lugar es el CEPET de San Pablo. Va a pasar por el PAC también, obtener más ritmos, más fuego, mirar en los ojos del Señor y ser enviado a esta misión. Entonces estamos aquí para cumplir la voluntad del Señor, como el hermano Pedro nos habló. El Señor necesita de ellos y el Señor necesita de usted.
Aquí en el auditorio, en la transmisión, hay adolescentes, hay jóvenes que están ya con el corazón ardiendo. El Señor te llama. El Señor precisa de usted para ser entronado, para cumplir su voluntad, alcanzar toda la tierra. Estamos alcanzando el este europeo, Asia, nosotros que estamos abriendo más un país más para pisar. Oh Señor Jesús, amén, maravilloso. Amén. Maravilloso lo que el Señor está haciendo entre nosotros. Oh Señor Jesús, Él tiene prisa. Los 7 espíritus de Dios son como 7 antorchas de fuego dentro del trono. Los 7 ojos del Cordero para recorrer toda la tierra necesita de nuestra cooperación. Y nosotros estamos aquí para cooperar con el Señor. Hermanos, esto es lo único que vale la pena en esta vida. Entonces vamos a ver este pollino. Aún no terminé. Vamos a ver Génesis 49. Este pollino, para ser preparados para la obra del Señor, necesitan estar amarrados, atados. ¿Atados a qué? Él atará su pollino a la vid, lavará sus vestiduras en el vino y su capa en la sangre de uvas. Hermanos, atar a la vid, a la cepa. ¿Quién es la vid más excelente? Es Cristo. Está en Juan capítulo 15, ¿o no? Como Jesús dijo en Juan capítulo 15, yo soy la vid verdadera. Y, vamos a ver, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más frutos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Por tanto, permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Hermanos, estos adolescentes ya emancipados, ellos van a ser enviados para las misiones en el exterior porque, hermanos, ellos ya están atados a esta vid. Ellos ya pasaron desde su adolescencia atados a esta vid, amando esta palabra, con amor reverente a la palabra y con la simplicidad que Dios les dio. Ellos han sido alimentados por esta palabra durante todo este tiempo. Entonces ellos están aprendiendo a permanecer en el Señor, aprendiendo a permanecer en esta vid, alimentándose de esta palabra. Por eso, hermanos, cómo es importante todos estos años acompañar de cerca esta palabra, inmersión en la palabra, gritos de guerra, dormir con Dios, despertar con Dios. Hermanos, todo esto hace con que nosotros permanezcamos en esta vid. Y esta vid, permanecer en la vid significa que, vamos a ver aquí, versículo 7. Y si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Por tanto, hermanos, permanecer en el Señor no es algo teórico. Permanecer en el Señor significa las palabras del Señor permanecen en mí. Entonces no es yo solamente, yo estoy viviendo todo el tiempo permaneciendo en el Señor. No, si yo no estoy trabajando con su palabra, inmergiendo en su palabra, hermano, no estoy permaneciendo en el Señor. Entonces, es muy objetivo esto. Es con la palabra que tenemos que trabajar. Por tanto, hermanos, el suplir de la palabra es el versículo 12. Nos da amor para la edificación. Versículo 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado.
Hermanos, el amor nos hace servir juntos. Imagínense, dos personas totalmente diferentes van a servir juntos, hermanos. Ciertamente habrá mucho roce, conflictos, pero el amor de Dios nos une. El amor de Dios nos trae edificación. Entonces, necesitamos del amor. La palabra nos provee el amor. Ahí el versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Hermanos, nosotros estamos aquí para fructificar para el Señor. Este año es el año de la fructificación. ¿Y cómo yo voy a fructificar, hermanos? Es de esta manera, permaneciendo en el Señor. Es la palabra de Él permanecer en mí. Y de esta manera yo soy suplido por el amor para edificarme con los otros. Y yo también voy a dar fruto, yo seré fructífero. Yo tengo seguridad, hermanos, que estos 19 adolescentes emancipados van a servir en el frente de la batalla. Hermanos, ciertamente ellos van a dar mucho fruto para el Señor, porque ellos permanecen en el Señor. Por tanto, hermanos, los adolescentes hacen anotaciones, transcripciones de la palabra hablada, hacen la inmersión. Voy a leer aquí para que ustedes puedan entender lo que escribí. Juntamente con los jóvenes que cuidan de ellos, hacen inmersión en la palabra, gritos de guerra pertinentes, juntamente con los jóvenes que cuidan de ellos, que llamamos de capitanes de tropas, y con la ayuda de los más maduros, los intendentes, forman un ejército eficiente para emancipar a las iglesias que necesitan de ayuda y levantar iglesias en ciudades que aún no las tienen. Aún agregado a los colportores, se torna una herramienta muy poderosa para conquistar la tierra para el Señor. Hoy a la mañana, un hermano de Salto, él dice que da gracias al Señor que la iglesia en Salto, que la iglesia en Itu se recordó de ellos. Ellos no quieren permanecer más en la situación de aquella iglesia tradicional, convencional y fructífera que no sale de su lugar. Gracias al Señor, hoy ellos ya están en otra situación, ya hay adolescentes y ya tienen un mini TCI para poder avanzar en la obra del Señor y ayudar a otras iglesias. Hermanos, esta arma TCI es muy poderosa para que el Señor avance. Así como el proceso de santificación. Efesios 5:26. No voy a leer, ustedes saben que yo uso muchas veces este versículo. Este proceso de santificación es por el agua de la palabra. Y el pámpano que permanece en la vid, en el fluir de la savia de la vid, que pasa por los pámpanos de la vid, va limpiando, quitando, removiendo aquellos elementos de la naturaleza vieja, del viejo hombre, que está infundiendo los elementos de la naturaleza de Dios, la naturaleza santa de Dios. Estamos siendo santificados. Y también el pollino, aquí habla de, ¿cómo dice? No solo se alimenta de la vid, sino que también su capa, lavará sus vestiduras en el vino y su manto en sangre de uva. Cuando la Biblia, hermanos, habla sobre manto, sobre las vestiduras, ciertamente se refiere a la justicia. Hermanos, no solo la justicia que Cristo en su muerte nos dio una vestidura de justicia por su redención para comparecer delante de Dios. Pero de tanto nosotros comer de esta uva, beber de la savia de esta uva, hermanos, nosotros vamos siendo santificados y hasta nuestra capa, nuestro manto, será de una justicia no solo objetiva, sino subjetiva. Yo, por mí mismo, estoy tejiendo esta vestidura de justicia. ¿Dónde está esto?
Apocalipse 19. Dá uma olhada. Apocalipsis 19. Vamos a ver. Apocalipse 19, Apocalipsis 19, versículo 7. versículo 7. Exultemos e demos a glória, porque são chegadas as Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. ¿Por qué? cuja esposa Y se su esposa se ha preparado. Entonces, el Señor está esperando a que su esposa se atavíe, se prepare. Quando que a esposa se atavia? Cuando la Termina de se esposa se ataviar. prepara, termina de ataviarse, cuando Uma esté veste nupcial. con una vestidura nupcial, una vestidura de novia. Esta vestidura de novia, usted tiene que tejerla. A sua justiça, Su justicia né, precisa necesita ser vestido. ser una Aqui, ó, vestidura aquí. versículo 8. Versículo 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son, aquí no habla, es la justicia que Cristo realizó en la cruz. No, aquí dice, el lino fino son las acciones justas de los santos. Quiere decir, usted tiene que practicar en su día a día. Estos adolescentes que están siendo enviados al frente de la batalla, ellos van a depender totalmente del Señor allá. ¿Y qué van a hacer allá? Dependiendo del Señor, disfrutando de la savia, ellos van a producir una vestidura de justicia, que sea hechos de justicia de ellos. Nosotros aquí también podemos hacer esto. Tanto que estamos llenos de la palabra, nuestra vestidura, nuestra conducta, no será un comportamiento solamente con cambios exteriores, sino un comportamiento con cambios interiores. Nuestro comportamiento comienza a cambiar. Es esto que el Señor necesita. Y sus ojos son... Vamos a terminar Judá. Versículo 12. Sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Esos ojos rojos, esta palabra rojos son opuestos. Los dientes son blancos de leche y sus ojos son oscuros. Tienen los ojos más oscuros y los dientes blancos. Entonces sus ojos están llenos de vino, llenos de vida, y sus dientes muestra salud. Están bien nutridos, es alguien bien nutrido con los dientes blancos de leche. Esto indica, hermanos, una transformación metabólica. La transformación de vida desde adentro hacia afuera no viene de una mera enseñanza doctrinal, viene de una transformación metabólica, orgánica, a través del suplir de la vida por la palabra. ¿Ustedes están contentos? Gracias al Señor, hermanos. Todo esto que el Señor está haciendo entre nosotros, solo con la profecía de Judá. Ahora vamos, la profecía de otros hijos. Vamos a pasar un poco más rápido, porque la parte principal es esta. Pero aquí tenemos muchas cosas importantes. Vamos a hablar de Zabulón. Versículo 13. Zabulón en puertos de mar habitará. Será para puerto de naves y su límite hasta Sidón. Hermanos, es muy interesante que Zabulón, él, aunque la tribu de Zabulón haya recibido la tierra, que en verdad no va hasta el mar. Cuando habla del mar, es el mar Mediterráneo. Zabulón está en el interior. La herencia que ellos recibieron está en el interior. Pero es interesante que en la profecía de Jacob, ellos van a extenderse para la playa del mar. Van a extenderse hasta el mar Mediterráneo. Parece que Jacob ya estaba anticipando el futuro, extendiendo su límite hasta Sidón, una antigua ciudad influente, una ciudad fenicia en la región costera. Hermanos, esto espiritualmente debe significar que el Evangelio
allí en Zabulón será predicado a los gentiles. Será predicado a los gentiles. Entonces, hermanos, vamos a ver. Mateos capítulo 4. Mateos capítulo 4. Versículo 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino a habitar en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombras de muerte, luz le resplandeció. Hermanos, ¿dónde está Zabulón? ¿Dónde está? ¿Dónde quedaba Zabulón? ¿Dónde estaba Neftalí? Están todos en la región más norte, en la región de Galilea, más al norte de Jerusalén. Esta región es llamada de Galilea de los gentiles. ¿Por qué? Porque allí, hermanos, allí fue poblado también un buen número de los gentiles, de los que no son judíos, y aún conservaban mucho la cultura griega y la cultura romana. Por tanto, es una región que había una mezcla de los gentiles con los judíos, que era una región también despreciada por los eruditos y por los ortodoxos de Jerusalén. Entonces, para ellos en Galilea era una región despreciada. Nosotros aquí conservamos la ortodoxia del judaísmo. Allí está mezclado con gentiles. Entonces es una región despreciada. En esta región despreciada, queridos hermanos, es que el Señor Jesús comenzó la predicación del Evangelio. Por eso aquí dice: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Más allá del Jordán, porque está del lado occidental del Jordán. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en regiones de sombra de muerte, luz le resplandeció. Hermanos, hoy, gracias al Señor, el Evangelio está prosperando, siendo predicado en la tierra de los gentiles. Esperamos un día que complete un día en que el pueblo de Israel se despierte. Pero en cuanto no se despierta, vamos a predicar el Evangelio a todas las naciones. Es esto que estamos haciendo. El Señor Jesús comenzó en Galilea de los gentiles y nosotros vamos a terminarlo. Mateos 24:14. Ayúdeme ahí. ¿Quién sabe de memoria? Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Jesús comenzó, nosotros vamos a terminarlo. Por eso, estos 19 valientes allí van a ser enviados para la predicación del Evangelio. Oh Señor Jesús, vamos a continuar. ¿Dónde estoy? Entonces, hermanos, de los hijos de Elía, después de Judá, debería ser Isacar. Isacar viene después, su quinto hijo, y después viene Zabulón, el sexto hijo. Entonces, Isacar, vamos a volver a Génesis 49. Ellos colocaron a Zabulón antes. Tiene su significado eso. Versículo 14. Isacar, asno fuerte que se recuesta entre los apriscos, y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, y bajó sus hombros para llevar y sirvió en tributo. Hermanos, esta profecía parece indicar que Isacar
tiene un perfil trabajador en la producción agrícola. Pero cuando Dios necesitaba de él para luchar por el reino, ellos estarán listos para luchar. Hermanos, aunque nosotros tengamos nuestro trabajo secular, pero hermanos, nosotros estamos siempre listos para luchar por el reino. Muchos aquí tienen su trabajo, su negocio, su día a día, principalmente nuestros valientes de David, que hoy están muy ocupados en sus trabajos seculares, pero ellos están listos cuando necesitan, donde el Señor necesita de ellos, el Señor necesita de ellos, ellos están listos para cooperar. Entonces, en Primera de Crónicas 12:32. Primera de Crónicas 12:32. 12:32. Y los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyos dichos seguían todos sus hermanos. De Zabulón, 50,000 que salían a campaña prontos para la guerra, con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. Hermanos, yo creo que aquí en verdad dice así: los hijos de Isaacar están entre los primeros guerreros que se reunieron a David en Hebrón. Aquí dice, en Hebrón eran conocedores de la época del tiempo para saber lo que Israel debía hacer. 200 jefes, 200 principales. Ustedes necesitan mirar para la King James actualizada. Es una traducción que se puede entender un poco mejor. Vamos a ver si yo consigo ir a Primera de Crónicas 12:32. Voy a leer aquí en la King James actualizada. De la tribu de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyos dichos seguían todos sus hermanos. Hermanos, aquí dice 200 estrategas. ¿Cómo es importante, hermanos, nosotros tener en la iglesia hermanos? Cada uno tiene su función. Y nosotros tener en la iglesia 200 estrategas para atender la obra del Señor en toda la tierra. Nosotros necesitamos de 200 estrategas. Y aquí Isaacar está proveyendo estos para el Señor. ¿Está bien? Y Deuteronomio 33, en la bendición de Moisés, versículo 18, también dice algo más. Deuteronomio 33, 18 y 19. A Zabulón dijo: alégrate, Zabulón, cuando salieres, y tú, Isaacar, en tus tiendas. Llamarán a los pueblos a su monte, allí sacrificarán sacrificios de justicia, por lo cual chuparán la abundancia de los mares y los tesoros escondidos de la arena. Hermanos, ¿qué quiere decir esto? Ambos tendrán la abundancia de los mares y los tesoros escondidos de la arena, lo que confirma la tierra deliciosa en la cual trabajó arduamente. Zabulón representa la predicación del Evangelio hasta producir la vida de la iglesia registrada en Hechos. Y Isaacar representa su continuación, la vida de la iglesia registrada en las epístolas, hasta producir la edificación
y el reino. Não sei se vocês entenderam. No sé si ustedes Né? entienden. Zebulon Zabulón representa a representa pregação do la evangelho do reino predicación que del começou Evangelio com del Reino Jesus, que nós estamos comenzó dando con Jesús continuidade. y nosotros estamos dando E o quê? continuidad. ¿Y E qué? Issacar Y Isaacar representa o quê? representa qué? Hã? ¿Eh? Representa a Representa la continuação continuación da vida de la vida de la iglesia registrada registrada de en los Atos dos libros de Apóstolos, Hechos de los até Apóstoles, que hasta finalmente finalmente produzca la e edificación nós del estamos no seu reino. Y finalzinho, nosotros nós estamos fazemos al parte final desse y registro, nosotros hacemos tá? parte de este Então, registro. agora vamos ver Entonces, Dan. ahora vamos a ver Dan. Dan, Dan, versículo 16. versículo Dan julgará o 16. seu povo Dan como juzgará uma a das su pueblo tribos de Israel. como una de las Dan tribus será de Israel. serpente junto ao caminho, uma víbora Será junto à Dan vereda, serpiente que morde junto os al camino, talões do víbora cavalo junto e a la faz senda que cair muerde o los seu talones del cavaleiro caballo por y hace detrás. caer A hacia tua atrás al salvação jinete. Y tu espero, salvación ó esperaré, Senhor. oh Né? Jehová. Como interpretar isso? ¿Cómo Dan, interpretar irmãos, esto? Dan, foi o hermanos, primeiro filho fue el primer de hijo Bila, de Bila, serva de sierva Raquel, de e Raquel, foi o y fue quinto el de quinto Jacó. de Dan Jacob. significa o Dan quê? significa que Aquele aquel que julga. Ou juzga. na versão King En la James versión King James actualizada, né, em Gênesis en Génesis 49:16, 49:16, Dan allí dice, defenderá Dan o defenderá direito de el sua própria derecho gente, de sus será como propias todas as gentes, demais serán como tribos de todas las Israel. demás tribus de Porém, a Israel. grande parte Pero la gran da parte de la profecia profecía indica alguma indica preocupação. Na relação alguna dos preocupación. descendentes En de relación Jacó, a los em 1 descendientes de Jacob, Crônicas en Primera 2 Crónicas a 2 9, al você 9, pode olhar usted 1 puede ver Crônicas Primera 2 a 9, Crónicas capítulo 2 até capítulo 9. 2, A hasta el tribo de capítulo Dan foi 9. omitida, não La tribu de apareceu Dan fue ali omitida, no no registro. apareció allí en el Também registro. entre También os entre los 144.000 144.000 selados sellados em en Apocalipse Israel 7. en Apocalipsis 7, Dá uma olhada lá. vamos a ver allí. Apocalipse 7. Apocalipsis Aqui capítulo nós 7. temos Aquí nosotros tenemos 144 144 selados das tribos de sellados de las Israel. tribus de A Israel. tribo de Dan La tribu não de Dan aparece no aparece por por causa causa de su idolatria. idolatría. Dan, né? Dan, Vocês sabem que em ustedes Dan, saben que en Dan, Jeroboam colocou Jeroboam colocó bezerro un de becerro de ouro oro para para su adoración. Entonces ellos practicaban la idolatría. Esto está, por ejemplo, en Jueces 18. Dá uma olhada em Juízes 18, Vamos a ver versículo 30. Jueces 18, versículo Os filhos de 30. Dan levantaram para si aquela imagem de escultura. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes de la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantado entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Entonces ellos establecieron idolatría. Esto también está en Primera Reyes. No voy a leer ahora, pueden registrarlo. Primera Reyes 12, 29 al 30. Y también Segunda de Reyes 10, versículo 20, 29. Sin embargo, Dan participará del milenio. Esto está en Ezequiel 48. Dan no hizo parte, pero en Ezequiel 48, versículo 1, aquí dice, estos son los nombres de las tribus, desde el extremo norte, por la vía de Etlón, viniendo hasta Amat, Azar, Enán. En los confines de Damasco al norte, hacia Amat, tendrán Dan una parte. Entonces Dan volvió a tener la porción en el milenio. Por tanto, hermanos, el Señor siempre tiene misericordia sobre nosotros, aunque nosotros fallemos. ¿Y cómo es Gad? Versículo 19. Gad, una guerrilla los acometerá, pero él la acometerá por su retaguardia. ¿Qué quiere decir esto? Gad
Gad será atacado por un bando de ladrones, pero en verdad Él es quien perseguirá los calcañares de sus ladrones. Entonces Gad restauró lo que Dan perdió en su apostasía por la idolatría. Y los hijos de Rubén y de Gad tenían mucho ganado y la tierra. Ustedes saben que antes de atravesar el Jordán, 2,5 tribus resolvieron permanecer del lado este del Jordán y pidieron a Moisés que le dé esta tierra para ellos, las dos tribus, porque allí había tierra buena para el ganado. Dan y Rubén pidieron esto para Moisés. Moisés se enojó. Ustedes están desanimando al pueblo antes de entrar en la buena tierra de Canaán. Vamos a ver Números 32, el libro de Números 32, versículo 1. Y los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado y vinieron a la tierra de Gazer y de Galat y le pareció el país lugar de ganado. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación diciendo, versículo 5, por tanto dijeron, si hallamos gracia en tus ojos, dése esta tierra a tus siervos en heredad y no nos hagas pasar el Jordán. Ahí Moisés se enojó y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén, irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí. ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra? Él quedó muy enojado. Versículo 10. Y la ira de Jehová se encendió entonces, y hablando de los 10 espías, ahí en el versículo 16, entonces ellos vinieron a Moisés y dijeron, edificaremos aquí majadas para nuestro ganado y ciudades para nuestros niños, y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los metamos en su lugar, y nuestros niños quedarán ciudades fortificadas a causa de los moradores del país. No volveremos a nuestra casa hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad, porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán ni adelante, por cuanto tendremos ya nuestra heredad de este lado del Jordán al oriente. Quiere decir, ellos no iban, pero prometieron. Ellos solo van a volver cuando todas las otras tribus tomaran posesión de la tierra. Ahí Moisés concordó. Hermanos, ¿qué quiere decir esto? Nosotros no somos egoístas. Nosotros no solo pensamos en nuestra tribu, en nuestra familia, solo en nosotros mismos. Nosotros pensamos en la obra como un todo. El otro día estaba conversando con los hermanos. A veces, algún cooperador, por falta de esta visión holística, quiere beneficiar más la obra, que él es responsable y perjudicando la obra en un todo. Él no tiene un sentimiento de cuidar la obra como un todo. Hermanos, espíritu tenemos que tener. Tenemos que tener el espíritu. Esta obra es del Señor. Cualquier lugar que el Señor nos envíe, hermanos, que si necesita, nosotros no podemos, ¿cómo se dice? Estirar la sardina para el lado de cada uno. No, nosotros tenemos que luchar por la obra del Señor como un todo. Es un dicho en portugués. Y Deuteronomio 33, 20. 33, 20, ¿cómo dice? A Gad dijo, bendito el que hizo ensanchar a Gad, como el león reposa y arrebata brazo y testa. Escoge lo mejor de la tierra para sí, porque allí le fue reservada la porción del legislador. Y vino en la delantera del pueblo, con Israel ejecutó los mandatos y los justos decretos de Jehová. Entonces, hermano, aquí en la King James actualizada dice así:
Bienaventurado aquel que coopera con la ampliación de los dominios de Gad, por cuanto está como leona y cuando ataca despedaza un brazo y la cabeza de su presa. Escogió para sí la mejor parte, la porción del líder le fue reservada. Se tornó jefe del pueblo y ejecutó la justa voluntad del Señor y sus decretos sobre Israel. La ampliación de los dominios deben ser donde se estableció al este del Jordán. Esto quiere decir, escogió una mejor parte que queda en la frontera nordeste de Israel para la defensa del pueblo, allí en la región de Gilead. Termina defendiendo el pueblo en la frontera. Por eso Romanos capítulo 12 del 1 al 21, la edificación de la casa de Dios, de la iglesia, es lo que buscamos. Nosotros servimos juntos en las operaciones para la expansión del reino, el evangelio del reino, teniendo la visión del cuerpo. Cada uno no piensa solo en uno mismo. Nosotros pensamos en un todo para la edificación del cuerpo de Cristo. Y vamos a terminando. Versículo 20. ¿Qué dice? O seu pão será abundante e ele motivará delícias. El pan de hacer será substancioso y él dará deleites al rey. Entonces, si usted va a la King James actualizada, explica un poco mejor. En la mesa de hacer habrá abundancias. Sus tierras producirán alimentos dignos de reyes. Nosotros somos reyes. Ahí, en Deuteronomio 33, 24 y 25, ¿qué dice? Deuteronomio 33, Deuteronomio 33, 24 y 25. Y Aser dijo, bendito sobre los hijos sea Aser, sea el amado de sus hermanos, y moje en aceite su pie. Hierro y bronce serán sus cerrojos, y como tus días serán tus fuerzas. No hay como el Dios de Jerusalén, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. Yo no voy a leer más que esto, hermanos. Aceite significa abundancia de la provisión del Espíritu de Jesucristo, que está en Filipenses 1:19. Y Dios, hermanos, concede el Espíritu, Gálatas 3:5. ¿Cómo dice? Dios concede el Espíritu que opera milagros. ¿Es por las obras de la ley o por el oír con fe? Hermanos, es por el oír con fe que Dios opera. Su Espíritu opera milagros entre nosotros. Entonces, esta rica provisión de Dios, Él nos da en abundancia por medio del Espíritu y resultará en victoria, seguridad y paz. Ahora vamos a Neftalí, versículo 31. ¿Dónde estoy? 21, Neftalí. Neftalí, sierva suelta, que pronunciará dichos hermosos. Entonces, en Salmos 22, es un salmo que nosotros hablamos de la sierva, el salmo de David, con la melodía sierva de la mañana, sierva de la aurora. Es aquella sierva que brama por las corrientes de las aguas. Salmos 22 hasta el 24 hacen parte de un grupo de salmos que describen el sufrimiento de Cristo en la crucifixión, sus muchos hermanos producidos en su resurrección. Hermanos, en su resurrección producen el reino y todos se postrarán delante de él en el Salmo 22. Y Cristo apacentará a su pueblo con una mesa llena y la cabeza ungida con aceite del Espíritu, con el fin de edificar la casa del Señor. Ahí viene el Salmo 23. Y por fin, Cristo será entronado como el Rey de la Gloria por toda la eternidad. Está en Salmos 24. Esto es solo para que ustedes tengan una idea. ¿Qué son los Salmos 22 al 24? Ahí, hermanos, en Deuteronomio
33, ali fala também de Naftali. Vamos 33, lá. ahí habla también de Moisés Neftalí. fala, né, Naftali. Moisés Deuteronômio habla de 33, Neftalí. versículo Deuteronomio 23. 33, versículo Como fala? 23. Como nos dice? 23. De Naftali 23. disse, Naftali A goza Neftalí de dijo, favores Neftalí, e saciado cheio de de bênção favores do y Senhor, lleno de la bendición de possuirá Jehová, o posee largo el e o sul. occidente Tá? y el Então, sur. os benefícios, Y entonces los beneficios o favor do Senhor, refere-se à graça o no Novo favor del Testamento. Señor se Naftali refiere está a la gracia en el Nuevo repleto Testamento. de Neftalí bênçãos, está as repleto bênçãos de celestiais. bendiciones, las Efésios bendiciones capítulo 1, versículo 3. celestiales. Efesios Bendito seja Deus, capítulo 1, versículo Deus 3. e Pai nosso Bendito Senhor sea Jesus, que el nos tem Dios Padre, nuestro abençoado Señor com Jesucristo, que toda nos ha sorte de bênção bendecido con espiritual todas nas bendiciones regiões espirituales celestiais. en las Essa regiones bênção, celestes. né, destinadas Es para esta bendición, frutificação, destinados para multiplicação, la para encher a fructificación, terra e para multiplicación, para dominar a llenar terra. la tierra y para Ele dominar se la tierra. estenderá Y até o ello se mar, extenderá significa que hasta el essa mar. bênção chegará aos Significa que esta gentios. bendición E llegará a quando los Jesus foi gentiles. Y cuando totalmente Jesús rejeitado fue pelos líderes totalmente judeus, no final rechazado de por Mateus los 12, líderes né, judíos Mateus, al ele final de Mateos saiu de 12, casa, em él salió Mateus, de la né, casa en 10, Mateos versículo, Mateos 10, 10, versículo 6, saiu da casa, 10, e 6, Mateus 13, salió de la versículo 1, ele casa. Y assentou-se Mateos à 13, beira-mar, e o mar versículo 1, se representa sentó a o la vera mar. mundo Y el mar gentil. representa Então, al pela mundo gentil. rejeição dos Entonces, judeus, por a el rechazo graça de los judíos, alcançou la os gracia judeus. Perdão, os alcanzó a gentios. los Por isso, irmãos, gentiles. essa profecia, Por eso, né, hermanos, toda esta está profecía, referindo-se que a toda está bênção foi dada para refiriéndose que la Abraão, bendición fue acabou dada para chegando aos Abraham, gentios terminó llegando a através los dessa gentiles bênção a profética través de esta aos seus bendición 12 filhos. profética Nós a entendemos sus Deus 12 quer hijos. abençoar toda a Nosotros terra e entendemos, Dios estabelecer o quiere reino bendecir de toda la Cristo, tierra y seu Filho, establecer né, el reino de no Cristo, su milênio Hijo, e por fim en el para todo milenio y sempre por Deus fin reinará para nesta siempre terra. Dios Amém. reinará en Jesus é esta o Senhor. tierra. Amén. Jesús es el Señor.